Buenos días. En alguna clase anterior aprendimos a formatear un disco duro externo. Y la forma de hacerlo es bastante fácil. O sea, íbamos al Finder, luego nos vamos a la opción Aplicaciones y en Aplicaciones vamos a encontrar una carpeta que se llama Utilidades. Dentro de Utilidades tenemos la utilidad de discos y aquí veíamos varios formatos. En la clase de hoy vamos a aprender la diferencia entre los tipos de formato NTFS, Mac OS X Plus, FAT y exFAT. O sea, en otras palabras, si yo hago clic en la opción borrar, me entrega las opciones de Mac OS Plus, exFAT y MS-DOS FAT. Básicamente, voy a colocar cancelar acá porque la idea es que conversemos acerca de estos tipos de formato. En el caso de NTFS, este formato, llamado New Technology File System, fue creado por Microsoft el año 1993 para su sistema operativo. Sin detallar demasiado, debemos tener en cuenta que Mac OS X puede leer, pero no escribir sobre una unidad formateada en NTFS. O sea, en otras palabras, si yo tengo un disco duro externo que ya lo formateé en tal opción, solamente voy a poder leer la información que está en este, pero no voy a poder escribir sobre ese disco duro externo. Sin instalar herramientas de terceros, ni siquiera podremos formatear un pendrive que se encuentra en NTFS desde un Mac. Y si queremos usarlo en nuestro computador sin tener que instalar software que no es necesario, lo mejor es no formatear nuestros pendrives y nuestros discos duros externos en NTFS. Ahora sabemos que existen algunas aplicaciones que permiten hacer esa lectura y escribir sobre ellos. Si aún así deseamos utilizar el formato NTFS, debemos saber que hay herramientas de terceros que dotan a nuestro sistema operativo Mac de la capacidad de leer y escribir en NTFS, como por ejemplo, dos aplicaciones se me ocurren y una se llama Paragon NTFS y la otra se llama Tuxera NTFS. Pero insistimos, no merece la pena si tenemos en cuenta que hay formatos mucho más universales. Este formato es bastante limitado. Ahora, el segundo formato, que ya lo conocemos y se llama Mac OS X Plus. Podríamos decir que este formato es lo mismo que NTFS, pero en este caso completamente pensado para nuestro sistema operativo Mac. Si tenemos un pendrive o un disco duro externo que vamos a utilizar también en Windows, no vale la pena formatearlo en Mac OS X Plus, porque no va a ser capaz de acceder a sus datos. Es mejor utilizar una de las dos siguientes opciones, o sea, FAT o exFAT. En el caso de Mac OS X Plus, debe usarse solamente en discos duros en los que se vaya a instalar el sistema operativo Mac OS X. El siguiente formato se llama FAT y su primera versión fue creada el año 1980 y la última, que se llama FAT32, fue creada el año 1995. Y se podría decir que FAT o File Allocation Table es el sistema de archivos más universal. O sea, se puede usar incluso en dispositivos como consolas, celulares, etcétera. Pero tiene un gran problema si solo lo queremos usar en equipos de escritorio. O sea, el máximo que admite el FAT32 son 4 gigabytes. O sea que si yo tengo un archivo tremendamente grande, imaginemos que tengo una película que pesa 5 gigabytes, no la voy a poder copiar en un disco duro externo que fue formateado en FAT32. Como hemos dicho anteriormente, FAT, FAT16 y FAT32 solo deberían usarse en unidades extraíbles que queramos usar, como por ejemplo en una Sony PSP o en memorias para cámaras de fotos. Por último, tenemos el formato exFAT,
que significa Extended File Allocation Table, la evolución del FAT32, en otras palabras. También fue creado por Microsoft y es compatible desde Snow Leopard, o sea, este sistema operativo de Mac que ya para nosotros es bastante antiguo, y desde XP en adelante. Pero hay diferencias importantes con respecto a la versión anterior, como el tamaño máximo del archivo, que en exFAT es de 16. Sin duda, esta es la mejor opción si queremos usar un pendrive en computadores Windows, Mac y Linux, aunque en este último, o sea en Linux, no se puede formatear sin instalar una aplicación extra. Por lo tanto, hasta el momento hemos visto cuatro tipos de formatos: NTFS, Mac OS X Plus, FAT y exFAT. Ahora, cuando a uno le preguntan en qué es mejor formatear, si exFAT o NTFS, sin dudas, en base a lo que acabamos de escuchar, lo más lógico es formatear un pendrive o un disco duro externo en formato exFAT, ya que es la opción que mejor compatibilidad nos asegura y es compatible con todos los sistemas operativos de la actualidad. En mi caso, yo utilizo solamente computadores Mac, así que siempre formateo en Mac OS X Plus. Y si eventualmente necesito utilizarlo también en un computador con Windows, lo voy a formatear en exFAT. Muchas gracias.